En la quietud de la madrugada, cuando el mundo aún no ha despertado por completo, el alma humana entra en un espacio donde ya no hay distracciones, solo verdad. Es en ese silencio donde el corazón comienza a escuchar lo que durante el día intenta ignorar. Cada persona, sin importar su historia o su entorno, lleva dentro de sí una conciencia moral que no puede ser completamente eliminada. Puede ser ignorada durante años, puede ser silenciada por la cultura o por los hábitos, pero siempre vuelve a hablar en los momentos de honestidad. Vivimos en una época donde el deseo ha sido intensificado como nunca antes en la historia. La tecnología ha abierto puertas constantes a estímulos inmediatos, y la intimidad humana ha sido reducida muchas veces a consumo rápido, reflexión y sin profundidad. Lo que antes era considerado sagrado ahora es tratado como algo común, y lo que antes requería compromiso, respeto y entrega, ahora se presenta como algo sin consecuencias. Sin embargo, el alma humana no ha cambiado su naturaleza. Dentro de cada persona existe una estructura interior creada para el amor verdadero, para la entrega, para la comunión. Cuando esa estructura se respeta, la persona crece en paz interior. Pero cuando se rompe repetidamente, comienza la fragmentación interior. Esa fragmentación no siempre se siente de inmediato. Muchas veces se disfraza de libertad, de placer o de independencia. Pero con el tiempo aparece como vacío, confusión y dificultad para amar de manera profunda y estable. La tradición cristiana siempre ha enseñado que el ser humano no es dueño absoluto de sí mismo en el sentido de hacer cualquier cosa sin consecuencias. Cuerpo no es un objeto sin significado, sino una realidad sagrada con un propósito eterno. Cuando se vive en armonía con ese propósito, la persona experimenta unidad interior. Pero cuando se vive en contradicción constante con ese orden, el alma entra en conflicto consigo misma. Este mensaje no nace del deseo de condenar, sino del deseo de despertar. Porque el mayor peligro no es caer, sino acostumbrarse a vivir sin preguntarse hacia dónde se está cayendo. Hay acciones que parecen pequeñas, privadas o sin importancia, pero que poco a poco van moldeando el interior de la persona. Y lo que hoy parece insignificante puede convertirse mañana en una cadena invisible. La fe cristiana no niega la fragilidad humana. Al contrario, la reconoce con realismo y compasión. Pero también enseña que la gracia de Dios no puede ser recibida plenamente cuando el corazón se cierra deliberadamente a la verdad. Dios no deja de amar cuando el ser humano cae, pero el ser humano puede alejarse de la luz que le permite ver con claridad su propio camino. Por eso, hablar de la sexualidad humana no es hablar de un tema superficial, es hablar de una dimensión profunda de la vida espiritual. Hablar de cómo el ser humano ama, se entrega y se construye interiormente. Cuando la sexualidad se vive en orden, se convierte en fuente de unión y de vida. Pero cuando se vive desordenada, puede generar heridas invisibles que afectan la forma en que la persona se relaciona consigo misma, con los demás y con Dios. Este es el punto de partida de una reflexión más profunda. No se trata de condena ni de miedo vacío, sino de verdad que busca restaurar lo que ha sido confundido. Y en ese camino hacia la verdad, el alma comienza a recordar algo esencial, que no está hecha para la oscuridad, sino para la luz. En el corazón de este mensaje, comenzamos ahora a entrar en aquello que la tradición cristiana ha llamado siempre con seriedad moral. Los actos que desordenan profundamente el don de la sexualidad humana. No se trata de una lista para señalar personas, sino de una invitación a reconocer caminos interiores que pueden alejar al alma de su paz. La fe no habla de estas realidades desde el desprecio, sino desde la preocupación por la dignidad del ser humano.
Porque cuando el amor se desordena, no solo se debilita la relación con Dios, sino también la capacidad de la persona para amar de manera sana y estable. Primer gran desorden que se presenta en este camino es la llamada fornicación. En la enseñanza cristiana tradicional se entiende como la unión sexual fuera del vínculo matrimonial, no como un juicio sobre el amor humano, sino como una invitación a comprender el significado profundo de la entrega total. Hoy en día, muchas personas viven esta realidad sin detenerse a reflexionar espiritualmente. Se ha normalizado como parte de las relaciones afectivas modernas, pero la pregunta espiritual permanece. ¿Puede el cuerpo entregarse totalmente sin que exista un compromiso total? La antropología cristiana enseña que el acto íntimo no es solo físico, sino también espiritual. Implica una unión profunda, que no está diseñada para fragmentarse en múltiples experiencias sin consecuencia interior. Con el tiempo, muchas personas descubren que lo que parecía libertad termina generando vacío interior. No porque el amor sea malo, sino porque el corazón humano está hecho para la totalidad, no para la división constante de su intimidad. Cuando la entrega se repite sin un marco de compromiso estable, el alma puede comenzar a experimentar una dificultad para confiar plenamente. No es castigo, sino una consecuencia interior de una forma de vivir el amor. La cultura actual insiste en que todo vínculo debe ser inmediato, tenso y sin restricciones. Pero la experiencia humana muestra que el amor verdadero necesita tiempo, fidelidad y dirección para madurar. Segundo desorden que aparece en esta reflexión es el adulterio, entendido como la ruptura de la fidelidad dentro del matrimonio. Aquí la herida es aún más profunda, porque no afecta solo a la persona, sino a la alianza establecida entre dos vidas. El matrimonio, en la visión cristiana, no es simplemente un contrato emocional, sino una promesa de entrega total. Cuando esa promesa se rompe, no solo se hiere la confianza humana, sino también el sentido espiritual de la alianza. Jesús, en su enseñanza, llevó esta fidelidad a un nivel interior, recordando que incluso el pensamiento puede alejar el corazón del amor auténtico, no para condenar la fragilidad humana, sino para mostrar la profundidad del llamado al amor fiel. En la vida cotidiana, muchas infidelidades comienzan mucho antes del acto externo. Comienzan en la imaginación, en la mirada sostenida, en el deseo alimentado sin límite interior. Por eso, la fidelidad no es solo una acción externa, sino una disciplina del corazón. Es una forma de cuidar la dirección interior del amor antes de que se convierta en ruptura visible. El adulterio, en cualquiera de sus formas, no solo afecta a quienes lo viven directamente, sino que genera heridas profundas en la confianza humana. Especialmente cuando hay hijos o familias involucradas, las consecuencias se expanden más allá de lo inmediato. Sin embargo, la fe cristiana no se detiene en el daño, sino que siempre abre la puerta a la restauración. Ninguna historia está cerrada para la misericordia cuando hay arrepentimiento sincero y deseo de cambio. Tercer aspecto de este camino es la esclavitud interior que puede surgir a través de la autosatisfacción desordenada y el consumo constante de imágenes que distorsionan la visión del amor humano. Aquí el problema no es solo el acto en sí, sino la formación de hábitos interiores que alteran la manera en que la persona percibe su propia dignidad y la de los demás. Cuando la mirada se acostumbra a consumir sin amar, el corazón comienza a perder la capacidad de contemplar a la otra persona como un misterio y la reduce a objeto de satisfacción. Este proceso no ocurre de un día para otro, sino de manera progresiva. Muchas veces la persona no se da cuenta de cuánto ha cambiado su interior
hasta que intenta vivir relaciones reales y profundas. La consecuencia más silenciosa de este desorden es la dificultad para construir vínculos estables. No por falta de deseo de amar, sino por una mente entrenada en la inmediatez y la fragmentación. La tradición espiritual siempre ha invitado a custodiar la mirada, no como represión, sino como cuidado del corazón, porque lo que se contempla repetidamente termina moldeando el interior. En este punto del camino, es importante comprender que la lucha interior no es señal de fracaso, sino de conciencia. Reconocer la dificultad ya es el inicio de una posible transformación. Dios no se aleja de quien lucha por vivir en verdad. Al contrario, la fe cristiana sostiene que la gracia actúa precisamente en medio de la debilidad humana, no solo en la perfección. Por eso, incluso en medio de estas luchas, existe siempre un camino de retorno. Un camino que no comienza con la perfección, sino con la honestidad del corazón. Y en esa honestidad, el alma comienza a recuperar algo esencial, la memoria de que fue creada no para la esclavitud interior, sino para la libertad del amor ordenado. En este punto de la reflexión, el alma ya no puede permanecer en la superficie de las ideas. Lo que hemos comenzado a contemplar no es simplemente una lista de comportamientos, sino una visión profunda del corazón humano y de cómo éste puede ser herido o sanado según el camino que elige. La vida espiritual no se reduce a evitar el mal, sino a aprender a amar de manera verdadera. Y cuando el amor se desordena en su raíz, no solo se rompe una norma externa, sino que se debilita la capacidad interior de la persona para vivir en paz consigo misma y con Dios. Ahora entramos en realidades que el mundo moderno discute con intensidad, pero que la tradición cristiana ha abordado siempre desde una visión antropológica y espiritual más amplia. No desde la condena de personas, sino desde el discernimiento de actos y sus consecuencias. En primer lugar, aparece la cuestión de la edad afectiva y sexual vivida fuera del diseño que la fe cristiana reconoce como parte del orden creado. Este tema ha sido fuente de debate, dolor y también búsqueda sincera de sentido. La Iglesia siempre ha distinguido entre la persona y sus actos. La dignidad humana es absoluta porque todo ser humano es creado a imagen de Dios. Pero también ha sostenido que no todo acto conduce al bien espiritual del ser humano, aunque sea culturalmente aceptado. El desafío contemporáneo es que muchas veces la cultura redefine el bien sin referencia a una verdad trascendente. Y cuando esto ocurre, la conciencia individual puede quedar confundida entre lo que se siente y lo que es verdadero. En la visión cristiana, cuerpo no es un accidente de la identidad, sino parte esencial del llamado al amor. Por eso, la sexualidad no es vista como una simple expresión de deseo, sino como una dimensión profunda de la vocación humana a la comunión. Cuando se vive en coherencia con ese llamado, la persona experimenta integración interior. Pero cuando se vive en tensión constante con él, surge una lucha interior que no siempre es visible externamente, pero que se siente profundamente en el alma. La fe no niega la complejidad de estas luchas, al contrario, las reconoce con compasión, pero también invita a no reducir la identidad humana únicamente a las inclinaciones internas, sino a comprenderla desde una vocación más alta. Cada persona es más que sus impulsos, es más que sus deseos, es más que sus heridas, y en esa verdad se abre un espacio de libertad interior que permite caminar hacia una vida más ordenada y plena. El siguiente punto de esta reflexión nos lleva a considerar el uso de la sexualidad dentro del matrimonio cuando se cierra deliberadamente a su afomichos, dimensión generativa. Este es un tema que la tradición cristiana ha tratado con gran seriedad.
El matrimonio, en la visión cristiana, posee una doble dimensión inseparable: la unidad de los esposos y la apertura a la vida. Cuando una de estas dimensiones se separa de manera intencional y constante, se introduce un desequilibrio en el sentido del acto conyugal. Esto no significa una visión reducida del amor conyugal, sino una comprensión de su profundidad. El amor matrimonial no es solo afecto o placer, sino participación en una vocación que trasciende a la pareja misma. En este contexto, la responsabilidad de los esposos incluye discernir con conciencia, respeto mutuo y apertura espiritual el significado de su unión, no como una imposición externa, sino como parte de su diálogo interior con Dios. La cultura contemporánea tiende a presentar la vida familiar como un proyecto completamente controlable, donde la vida solo es aceptada si encaja en planes humanos de comodidad o estabilidad material. Sin embargo, la fe cristiana invita a ver la vida como un don, no como un producto. Y todo don implica apertura, incluso cuando requiere sacrificio o renuncia. Conflicto surge cuando el deseo de control absoluto reemplaza la confianza en la providencia. Y en ese punto, corazón humano puede cerrarse a una dimensión esencial de la vida. Pero incluso aquí, la misericordia de Dios no desaparece. La fe no enseña condena automática, sino llamada constante a la conversión interior, al discernimiento y a la apertura progresiva a la voluntad divina. El siguiente paso de esta reflexión nos lleva a un territorio aún más oscuro del comportamiento humano, donde la sexualidad deja de ser expresión de amor y se convierte en expresión de violencia y destrucción. Aquí ya no hablamos simplemente de desorden interior, sino de ruptura profunda del respeto a la dignidad humana. La fe cristiana es clara en afirmar que cualquier forma de abuso, especialmente hacia los más vulnerables, constituye una grave injusticia moral. El daño causado en estos casos no es solo físico o psicológico, sino también espiritual. Las heridas que deja pueden acompañar a la persona durante toda su vida, afectando su confianza, su identidad y su capacidad de amar. La tradición cristiana ha sido firme en su condena de toda forma de abuso, no por severidad abstracta, sino por amor a la dignidad de la víctima y por justicia hacia el orden moral. Sin embargo, incluso en estos casos extremos, la fe no abandona la posibilidad de la misericordia para quien se arrepiente sinceramente y busca reparación real, aunque las consecuencias humanas permanezcan. La justicia y la misericordia no se contradicen en la visión cristiana, se encuentran en la verdad, porque el amor verdadero no ignora el daño, pero tampoco renuncia a la posibilidad de redención. Y así, el alma humana se encuentra nuevamente frente a una elección interior: permanecer en la oscuridad del error o comenzar el lento y humilde camino hacia la luz de la verdad. En el camino de esta reflexión, el alma humana comienza a sentirse expuesta ante una verdad que no busca destruirla, sino despertarla. No es una condena lo que se revela, sino una luz que ilumina aquello que el corazón ha intentado ignorar durante demasiado tiempo. Cuando la conciencia despierta, no lo hace para humillar, sino para invitar a una transformación interior. Porque la verdad, cuando es acogida con humildad, no aplasta, purifica. Lo que parecía confuso comienza lentamente a ordenarse desde dentro. En esta etapa del discernimiento espiritual, se hace necesario hablar de la gravedad de ciertos actos que no solo afectan la vida moral, sino que representan una ruptura profunda con la dignidad humana. La tradición cristiana ha sido siempre clara en este punto, sin ambigüedades ni relativismos. El maltrato sexual hacia los más vulnerables no es únicamente una falta ética, sino una herida directa contra la inocencia y la confianza humana.
No existe justificación posible que pueda suavizar la gravedad de una acción que destruye vidas en su raíz más profunda. La fe cristiana contempla estos hechos con dolor, no con distancia, porque cada persona herida es reflejo de una dignidad sagrada que ha sido violada. Y cada historia de sufrimiento es una llamada urgente a la justicia y a la reparación. El daño causado en estas situaciones no termina en el acto mismo, sino que se prolonga en el tiempo, afectando la manera en que una persona se relaciona consigo misma, con los demás y con Dios. Es una herida que toca el centro de la confianza humana. Por eso, la respuesta moral no puede ser indiferencia. Debe ser claridad, protección y responsabilidad. Y donde hay silencio cómplice, la conciencia moral exige valentía para hablar y actuar. La fe no tolera el abuso ni lo minimiza, lo confronta con firmeza, porque el amor verdadero siempre protege al inocente y busca restaurar la justicia donde ha sido quebrada. Pero incluso aquí, donde el lenguaje humano encuentra sus límites, la misericordia divina no desaparece. No porque el mal sea pequeño, sino porque el amor de Dios es más grande que incluso las caídas más oscuras. Sin embargo, esa misericordia no elimina la necesidad de verdad, confesión y de reparación. La conversión auténtica implica enfrentar las consecuencias del propio mal con responsabilidad, sin evasión ni negación. Y así, el alma humana comprende que no hay verdadero retorno sin verdad, ni verdadero perdón sin arrepentimiento sincero. La gracia no niega la justicia, la transforma desde dentro. En otro nivel de esta reflexión, aparece un fenómeno más silencioso pero igualmente destructivo: la progresiva deformación del deseo humano a través de la exposición constante a patá, contenidos que deshumanizan la sexualidad. Lo que comienza como curiosidad o hábito puede convertirse con el tiempo en una forma de esclavitud interior. No porque el deseo en sí sea malo, sino porque ha sido educado en la inmediatez y la repetición sin amor verdadero. Cuando la mirada humana pierde su capacidad de contemplar al otro como persona, comienza a reducirlo a objeto. Esta reducción no solo afecta la relación con los demás, sino también la percepción de uno mismo. La tradición espiritual siempre ha enseñado que la mirada es una puerta del alma, y lo que entra repetidamente por esa puerta comienza a moldear el interior de la persona, incluso sin que ésta lo perciba de inmediato. Por eso, la lucha por la pureza de corazón no es una lucha superficial, sino una batalla por la libertad interior. Porque lo que se ve, lo que se desea y lo que se alimenta interiormente termina definiendo la dirección del alma. Muchos descubren demasiado tarde que aquello que parecía controlable se convierte en una cadena invisible. Y romper esa cadena requiere no solo voluntad, sino también humildad para pedir ayuda y dejarse acompañar. La fe cristiana no propone una vida sin lucha, sino una vida donde la lucha tiene sentido y dirección, porque cada caída puede convertirse en un punto de retorno si es asumida con sinceridad. En este proceso, la confesión no es un acto de humillación, sino de liberación. Es el momento en el que el alma deja de ocultarse y vuelve a presentarse ante Dios tal como es, no como aparenta ser. Y en ese encuentro de verdad, la misericordia no llega como teoría, sino como experiencia viva que restaura lo que parecía perdido. No borra el pasado, pero abre un futuro nuevo. El alma comienza entonces a comprender que la verdadera esclavitud no es reconocer el pecado, sino permanecer en él sin esperanza de cambio. Mientras que la verdadera libertad nace cuando se acepta la posibilidad de ser transformado. Y así, en medio de esta tensión entre verdad y misericordia, el corazón humano se prepara para entrar en la última etapa del camino, la decisión interior que determina la dirección final de la vida.
En el silencio final de este recorrido interior, alma ya no escucha solo palabras, sino el eco de su propia conciencia. Todo lo que ha sido contemplado no pertenece únicamente a una enseñanza externa, sino a un espejo donde cada persona se ha visto a sí misma con mayor o menor claridad. Cuando la verdad toca el corazón con profundidad, no lo hace para destruirlo, sino para devolverle su centro. Porque el ser humano puede vivir mucho tiempo distraído, pero no puede vivir en paz si permanece alejado de la verdad que lo sostiene. La vida espiritual, en su esencia más pura, no es una acumulación de normas, sino un retorno constante al amor original para el cual fuimos creados. Un amor que no esclaviza, sino que ordena, que no confunde, sino que ilumina. En este punto del camino, la pregunta ya no es sólo qué es correcto o incorrecto, sino qué tipo de persona estoy llegando a ser con cada elección interior. Porque cada decisión, incluso la más silenciosa, construye o debilita el interior del alma. La tradición cristiana siempre ha afirmado que la misericordia de Dios es infinita, pero también ha recordado que el corazón humano debe abrirse a esa misericordia con verdad. No hay transformación sin honestidad, no hay sanación sin reconocimiento. El arrepentimiento verdadero no es emoción pasajera, sino una decisión profunda de cambio. Es el momento en el que la persona deja de justificarse y comienza a caminar hacia la luz, aunque el camino aún sea difícil. Dios no se aleja del pecador arrepentido. Es el ser humano quien muchas veces ha aprendido a alejarse de Dios mientras intenta encontrar plenitud en caminos que no pueden dársela. Por eso, regreso nunca comienza con perfección, sino con un gesto interior de humildad. Un reconocimiento sencillo pero poderoso. Necesito volver. Ese regreso no exige que la persona ya sea santa, sino que esté dispuesta a dejar de huir. Porque la gracia de Dios no espera versiones perfectas del alma, sino corazones disponibles para ser transformados. En la vida de muchos, punto de quiebre no llega con un gran milagro externo, sino con un cansancio interior profundo. Un momento en el que el alma comprende que nada externo puede llenar lo que solo Dios puede restaurar. Y en ese instante silencioso, la misericordia divina no grita, no fuerza, no impone. Simplemente espera, como un padre que observa el regreso del hijo que finalmente decide volver. La fe cristiana llama a ese momento conversión, no como una idea abstracta, sino como un movimiento real del corazón que cambia la dirección de la vida. Convertirse no significa no haber caído, sino decidir no permanecer en la caída. Es levantar la mirada cuando todo invita a mantenerla en el suelo. Por eso, incluso después de haber reconocido errores profundos, el alma no está perdida. Mientras haya libertad interior, hay posibilidad de retorno. Pero ese retorno exige pasos concretos. No basta con sentir, es necesario cambiar hábitos, cortar caminos de caída, buscar acompañamiento, abrirse a una vida nueva con disciplina y perseverancia. La fe nunca ha sido ingenua respecto a la lucha humana. Sabe que el cambio es lento, que hay recaídas, que hay batallas internas. Pero también sabe que la gracia es más fuerte que la debilidad. El alma que persevera en la verdad comienza poco a poco a experimentar una libertad que no depende de circunstancias externas, sino de una nueva forma de habitar su propia interioridad. Esa libertad no es ausencia de lucha, sino capacidad de no ser esclavo de ella. Es la paz que nace cuando la vida comienza a alinearse con la verdad del amor de Dios. Y entonces el corazón descubre algo que el mundo rara vez puede ofrecer. Una paz que no depende del placer inmediato, sino de la coherencia interior. Ese estado, la persona no solo deja atrás el pecado, sino también la necesidad de justificarlo.
Y en ese silencio interior comienza una nueva etapa de vida espiritual. Una vida donde el deseo ya no domina, sino que es educado. Donde la mirada ya no fragmenta, sino que contempla. Donde el amor ya no consume, sino que se entrega. Este es el fruto de la conversión, no la perfección instantánea, sino la restauración progresiva del orden interior del alma. Y en ese proceso, la comunidad de fe, los sacramentos, la oración y la vida espiritual dejan de ser obligaciones externas para convertirse en fuentes de vida real. La Eucaristía se vuelve alimento del alma. La confesión se vuelve medicina del corazón. La oración se vuelve respiración del espíritu. Y la vida cristiana se convierte en un camino de reconstrucción interior constante. En este punto final, el mensaje no termina con miedo, sino con esperanza, porque el objetivo nunca fue condenar, sino despertar. Nunca fue destruir, sino restaurar. El amor de Dios no es débil frente al pecado, pero tampoco es indiferente ante el dolor humano. Es un amor que corrige, sostiene y levanta. Y ahora, al cerrar este camino, cada alma queda frente a una decisión silenciosa pero decisiva: permanecer en lo conocido o abrirse a una vida nueva. No una vida perfecta, sino una vida verdadera. No una vida sin lucha, sino una vida con dirección. No una vida sin heridas, sino una vida en proceso de sanación. Porque al final, la mayor tragedia no es haber caído, sino haber olvidado que siempre es posible volver. Aunque muchas personas sienten que Dios guarda silencio en sus vidas, la verdad es que el Espíritu Santo nunca deja de actuar. Su obra no siempre es ruidosa ni espectacular. No suele manifestarse con emociones intensas, ni con señales visibles que todos puedan notar. La mayoría de las veces, su presencia se revela de maneras discretas, profundas y hasta desconcertantes. Por eso hoy quiero ayudarte a reconocer 5 señales claras de que el Espíritu Santo está trabajando en tu vida, incluso si tú no te das cuenta o piensas que estás lejos de Dios. Antes de hablar de las señales, es fundamental aclarar algo que muchos olvidan. El Espíritu Santo no es una energía, ni una sensación, ni una fuerza abstracta. Es una persona divina, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es Dios mismo habitando en el corazón de quien vive en la gracia. Él no entra y sale según tu estado de ánimo. Él permanece, acompaña, corrige y transforma desde dentro, incluso cuando tú te sientes vacío, cansado o confundido. Muchas personas creen que si el Espíritu Santo estuviera actuando en sus vidas, sentirían paz constante, alegría permanente o claridad absoluta. Pero la vida espiritual real no funciona así. El Espíritu Santo no vino a anestesiar el alma, vino a sanarla. Y toda sanación verdadera pasa primero por el dolor, por la verdad y por la purificación interior. La primera señal de que el Espíritu Santo está actuando en tu vida es una conciencia más clara de tu propio pecado. Esto puede parecer extraño, porque solemos pensar que sentirnos mal con nosotros mismos es algo negativo. Sin embargo, cuando esta conciencia no lleva a la desesperación, sino al arrepentimiento, estamos ante una obra directa del Espíritu Santo. Él es quien ilumina la conciencia y nos muestra la verdad sobre nosotros mismos. Cuando comienzas a notar actitudes, pensamientos o acciones que antes te parecían normales y ahora te incomodan, eso no significa que estés empeorando espiritualmente. Al contrario, significa que estás viendo con más luz. El Espíritu Santo no crea el pecado, lo revela, te muestra lo que siempre estuvo ahí, pero que antes no querías o no podías ver. Esta conciencia del pecado no viene acompañada de odio hacia ti mismo, sino de un dolor interior que te impulsa a cambiar. Es un dolor que no te aplasta, sino que te mueve. Te lleva a pedir perdón, a confesarte, a buscar la misericordia de Dios. Cuando el arrepentimiento va unido a la esperanza, es una señal clara de que el Espíritu Santo está obrando. Es importante distinguir esta acción del Espíritu Santo de la culpa enfermiza. La culpa que viene de Dios
siempre abre una puerta. La culpa que no viene de Dios te encierra, te paraliza y te hace creer que no hay salida. Si al reconocer tus pecados sientes el deseo de volver a empezar, aunque te avergüence, eso es obra del Espíritu Santo. Los grandes santos tuvieron una conciencia muy profunda de su miseria, no porque fueran peores que los demás, sino porque tenían más luz. Cuanto más cerca está una persona de Dios, más claramente ve sus propias sombras. Y lejos de desanimarse, esa visión los hacía más humildes, más confiados en la gracia y más dependientes de la misericordia divina. La segunda señal de que el Espíritu Santo está actuando en tu vida es un deseo creciente de oración. No necesariamente un deseo lleno de emoción o entusiasmo, sino una inquietud interior que te empuja a buscar a Dios. Puede manifestarse como una incomodidad cuando pasas mucho tiempo sin rezar, como una nostalgia silenciosa, como una necesidad que no sabes explicar con palabras. Este deseo no siempre es agradable. A veces rezar cuesta. A veces la oración parece seca, aburrida o inútil. Pero si a pesar de eso sigues intentando rezar, sigues buscando momentos de silencio, sigues volviendo a Dios una y otra vez, eso no nace de ti. Nadie busca a Dios si Dios no lo atrae primero. El Espíritu Santo es quien ora dentro de nosotros. Incluso cuando no sabemos qué decir, incluso cuando solo hay silencio, Él está ahí sosteniendo ese deseo. La perseverancia en la oración, especialmente cuando no se siente nada, es una de las señales más auténticas de su presencia. Muchas personas abandonan la oración porque creen que si no sienten nada, Dios no está actuando. Esto es un gran error. El Espíritu Santo muchas veces retira las consolaciones sensibles para purificar el amor, para enseñarnos a amar a Dios por quien es y no por lo que nos hace sentir. Cuando el deseo de orar permanece a pesar de la sequedad, estamos ante una obra profunda del Espíritu. Es un amor que madura, que se vuelve más verdadero, más libre y más fuerte. No depende de emociones, sino de una decisión interior sostenida por la gracia. La tercera señal, que desarrollaremos con más profundidad después, comienza a manifestarse cuando el Espíritu Santo ya ha tocado el corazón, una sensibilidad nueva hacia el sufrimiento de los demás. Poco a poco el corazón se vuelve menos indiferente, menos centrado en sí mismo. El dolor ajeno ya no pasa desapercibido. Empiezas a notar injusticias que antes ignorabas. Te duele el sufrimiento de personas que no conoces. Sientes un impulso interior de ayudar, de servir, de acompañar. No por obligación, sino porque algo dentro de ti se conmueve. Ese algo es el amor de Dios derramado en tu corazón por el Espíritu Santo. Esta compasión no es solo sentimental. No se queda en la emoción. Busca el bien real del otro, incluso cuando eso implica sacrificio, incomodidad o renuncia. El Espíritu Santo no nos hace más débiles, nos hace más capaces de amar de verdad. Si al escuchar estas palabras reconoces algo de esto en tu vida, aunque sea de manera pequeña o imperfecta, no lo ignores. El Espíritu Santo no comienza su obra de golpe. Él trabaja como una semilla, en silencio, creciendo poco a poco bajo la tierra del corazón. Tal vez tú pensabas que Dios estaba lejos. Tal vez creías que no eras lo suficientemente bueno, lo suficientemente constante o lo suficientemente espiritual. Pero estas señales no aparecen por casualidad. Son huellas de una presencia viva que ya está actuando en ti. Y aún queda mucho por descubrir, porque el Espíritu Santo no solo revela el pecado y despierta el deseo de Dios. También enseña a aceptar la propia debilidad, transforma la manera de amar y conduce al alma hacia una libertad interior que el mundo no puede dar. En el próximo momento de este camino veremos cómo el Espíritu Santo convierte nuestras fragilidades en lugares de gracia y por qué tu debilidad puede ser en realidad la puerta más directa hacia Dios. La tercera señal de que el Espíritu Santo está actuando en tu vida es un crecimiento en la compasión hacia los demás.
No se trata de un sentimentalismo superficial ni de sentir lástima ocasional. Es una sensibilidad profunda que te impide permanecer indiferente ante el sufrimiento del prójimo. Poco a poco comienzas a percibir el dolor de quienes te rodean de una manera más intensa y a sentir un impulso interior de ayudar, aunque eso te cueste tiempo, esfuerzo o comodidad. Esta compasión no busca reconocimiento ni aprobación. No se mide por lo que otros piensen de ti ni por los aplausos que puedas recibir. Surge de un corazón transformado, de una presencia interior que te hace actuar por amor puro sin esperar nada a cambio. Es un amor que se preocupa por la salvación y el bienestar real del otro, no solo por aliviar su incomodidad momentánea. Esta es la forma en que el Espíritu Santo nos enseña a amar como Dios ama, con generosidad, firmeza y verdad. El amor que nace del Espíritu Santo a veces requiere poner límites. Ayudar a alguien no significa consentir sus errores o permitir que siga destruyéndose. El amor verdadero a menudo implica decir no cuando eso es lo que más beneficia a la otra persona. La compasión que viene del Espíritu Santo es exigente, no complaciente. Busca que la persona crezca, que se convierta, que se libere de lo que le hace daño, incluso si eso provoca conflictos o incomodidad. Por ejemplo, cuando alguien que amas atraviesa un camino de autodestrucción, la tentación natural es protegerlo a cualquier costo, pero la intervención del Espíritu Santo puede inspirarte a ser firme, a poner límites con paciencia y respeto, permitiendo que la persona toque fondo y de esa manera encuentre fuerza para levantarse. Esta es una compasión que salva, que transforma, que refleja la justicia y el amor de Dios. Es importante diferenciar esta compasión del sentimentalismo humano que busca sentirse bien ayudando. El Espíritu Santo no busca que te sientas noble o virtuoso. Su objetivo es formar tu corazón, enseñarte a amar de manera desinteresada, a ver al otro no como un objeto de caridad, sino como un hermano por quien Cristo murió y a quien Dios quiere transformar. Cada gesto de ayuda, cada sacrificio hecho por amor sincero es una manifestación de la obra del Espíritu Santo en tu corazón. La cuarta señal de que el Espíritu Santo está obrando en tu vida es la capacidad creciente de aceptar tus propias debilidades y limitaciones. Esta aceptación no significa conformismo ni resignación pasiva. No es rendirse frente a los defectos, sino comprender que tus limitaciones son un lugar privilegiado para que la gracia de Dios se manifieste. El Espíritu Santo enseña que nuestras debilidades no nos definen. Al contrario, son el terreno fértil donde se despliega la fuerza divina. Cuando aprendes a aceptar tus fallas sin caer en la desesperación ni en el desprecio hacia ti mismo, algo profundo sucede en tu interior. Dejas de buscar la perfección humana y comienzas a aspirar a la santidad. Entiendes que la santidad no depende de no cometer errores, sino de levantarte después de cada caída y confiar en que Dios utiliza incluso tus fracasos para tu crecimiento espiritual. La aceptación de la propia debilidad también nos protege del orgullo espiritual. Quien reconoce que necesita a Dios y que sus logros no dependen solo de sí mismo, desarrolla humildad y confianza en la gracia. Esta humildad es un signo claro de que el Espíritu Santo está trabajando, porque la verdadera espiritualidad siempre lleva a depender de Dios, no de las propias fuerzas. Aceptar la debilidad no significa dejar de luchar. Implica perseverancia con serenidad. Puedes seguir trabajando para superar defectos y crecer en virtudes, pero lo haces desde un corazón que sabe que Dios te ama tal como eres. Esa confianza libera de la ansiedad, la desesperación y la autocompasión que muchas veces paralizan. La acción del Espíritu Santo transforma la manera en que ves tus errores, de cargas pesadas a oportunidades para que Dios actúe. En esta aceptación también se revela un cambio profundo en la relación contigo mismo. Ya no te miras con dureza o desdén cada vez que fallas. Aprendes a levantarte sin perder tiempo en culpas inútiles.
Comienzas a confiar en que Dios puede escribir recto con renglones torcidos, que incluso tus errores forman parte de un plan que Él puede usar para tu santificación. Por último, la combinación de compasión por los demás y aceptación de tus propias limitaciones fortalece la autenticidad de tu vida espiritual. No eres perfecto, ni pretendes serlo. Sin embargo, eres fiel, perseverante y amoroso. Estas dos señales juntas, la sensibilidad hacia el sufrimiento ajeno y la capacidad de aceptar tus debilidades, crean un corazón dispuesto a amar de manera genuina, a servir sin esperar recompensa y a confiar plenamente en la acción transformadora del Espíritu Santo. En la siguiente parte profundizaremos en la quinta señal, que es el amor ágape. Este amor es la culminación de todas las demás señales, y su manifestación concreta nos permite reconocer con certeza que el Espíritu Santo habita y actúa en nuestro corazón. Veremos cómo este amor se manifiesta en la vida cotidiana, en las relaciones familiares, en el matrimonio y en cada acción de servicio desinteresado. La quinta señal de que el Espíritu Santo está actuando en tu vida es el amor verdadero. El amor que va más allá de los sentimientos pasajeros, más allá de las emociones cómodas y agradables. Este amor, llamado ágape, no depende de las circunstancias ni de la reciprocidad. Es paciente, servicial y perseverante. Ama incluso cuando es difícil, incluso cuando nadie agradece o reconoce tu entrega. Este amor nace del Espíritu Santo y transforma tu corazón desde dentro, haciéndote capaz de amar como Dios ama. El amor ágape no es fácil de reconocer al principio, porque en nuestra naturaleza humana estamos acostumbrados a un amor condicionado. Amamos cuando nos conviene, cuando recibimos algo a cambio, cuando no nos lastiman. Pero el amor que proviene del Espíritu Santo es diferente. No se agota ante la adversidad, no se rinde frente a los conflictos y perdona lo que parece imposible de perdonar. Cada acto de paciencia, de servicio silencioso, de entrega sin recompensa, es un signo de que Dios está obrando en ti. Este amor se manifiesta especialmente en la familia y en el matrimonio. Son los espacios donde conocemos a las personas más profundamente, donde vemos sus debilidades, sus errores y sus hábitos irritantes. Amar a quienes conviven con nosotros diariamente no es fácil. Requiere paciencia, comprensión y perdón constante. Pero precisamente allí es donde el Espíritu Santo obra más intensamente, transformando la convivencia en un camino de santificación. Cuando eliges perdonar a tu cónyuge después de un conflicto, cuando decides servir a tus hijos, incluso cuando estás agotado, cuando soportas la actitud difícil de un familiar con paciencia y amor, estás experimentando la acción del Espíritu Santo. Cada pequeño gesto cotidiano de amor desinteresado es un milagro silencioso. No es un acto espectacular ni extraordinario, pero refleja la presencia de Dios de manera profunda y constante en la vida de quienes perseveran en la fe. El amor ágape también se manifiesta en la comunidad y con los desconocidos. No se limita a la familia ni a los amigos cercanos. El Espíritu Santo te mueve a ver al prójimo como Cristo lo ve, a servir con humildad y a tender la mano a quienes sufren, sin buscar reconocimiento ni gratitud. Este amor verdadero te impulsa a actuar incluso cuando es incómodo o peligroso, porque el bienestar del otro se convierte en un valor mayor que tu comodidad personal. Es importante recordar que este amor no es perfecto en nosotros. Siempre habrá momentos de cansancio, de frustración o de fallas en la paciencia. Pero lo esencial es que haya un impulso constante hacia el bien del otro, un deseo sincero de amar, de perdonar y de servir. Ese impulso es obra del Espíritu Santo. Cada vez que eliges amar de esta manera, aunque sea de manera imperfecta, estás participando en la obra de Dios en tu vida. El amor ágape también nos enseña a no juzgar ni despreciar.
Nos hace conscientes de que cada persona tiene su historia, sus heridas y sus luchas. Nos mueve a ofrecer comprensión, apoyo y guía sin imposición ni arrogancia. Este amor transforma la manera en que vemos a los demás y nos hace instrumentos de paz, reconciliación y sanación. Cuando desarrollas este amor, también experimentas un cambio interior. La alegría ya no depende de los resultados ni de la aprobación de otros. La paz proviene de saber que actúas según la voluntad de Dios, que tu corazón está alineado con su amor. Esta transformación interior es silenciosa, discreta, pero poderosa. Es el fruto más hermoso de la acción del Espíritu Santo en el alma humana. A veces, este amor se prueba en situaciones extremas, conflictos familiares graves, traiciones, injusticias o dificultades financieras. Allí, el verdadero amor no busca la venganza ni se rinde ante la desesperación. Escoge perdonar, actuar con paciencia y servir con generosidad. Cada decisión de amar así, aunque parezca pequeña o insignificante, es un testimonio de que el Espíritu Santo habita en ti y te guía. Es importante cultivar este amor cada día. La oración constante, la meditación en la palabra de Dios y la apertura a la gracia son esenciales para mantener vivo este fuego del Espíritu en el corazón. Sin oración, el amor puede volverse egoísta o condicional. Con oración se purifica, se fortalece y se convierte en un amor que refleja a Cristo en cada acto y decisión de nuestra vida cotidiana. En la siguiente parte profundizaremos en cómo reconocer la acción del Espíritu Santo en medio de la sequedad espiritual, la falta de consolación y dificultades de la vida diaria. Aprenderemos a ver los frutos de su acción incluso cuando no sentimos emociones ni experiencias extraordinarias, porque el Espíritu Santo actúa más profundamente en el corazón que en los sentidos. A menudo pensamos que la presencia del Espíritu Santo se manifiesta solamente en momentos de consolación, en experiencias místicas extraordinarias o en sentimientos intensos de alegría y paz. Pero la verdad es que muchas veces Él actúa en los lugares más silenciosos y desafiantes de nuestra vida. Incluso cuando parece que Dios está lejos, cuando la oración se siente árida y los sacramentos no producen emoción alguna, el Espíritu Santo está trabajando intensamente en nuestro corazón. Estas temporadas de sequedad espiritual, a veces llamadas la noche oscura del alma, son momentos de purificación profunda. No son castigos ni señales de abandono, sino oportunidades para crecer en amor verdadero y fidelidad. San Juan de la Cruz nos enseñó que en la oscuridad más profunda, cuando sentimos que Dios nos ha dejado, es precisamente cuando Él está obrando con más intensidad, preparando nuestra alma para un amor más puro y desinteresado. En estos momentos, la tentación más grande es abandonar la oración o juzgar nuestra vida espiritual por lo que sentimos. Muchos cristianos caen en la trampa de creer que si no sienten nada, Dios no está con ellos. Pero la acción del Espíritu Santo no depende de nuestras emociones. Depende de nuestra disposición, de nuestra fidelidad y de nuestra apertura a la gracia. Persistir en la oración, en la práctica de las virtudes y en el amor a los demás, aun cuando parezca que nada ocurre, es una señal clara de su presencia. La perseverancia en medio de la aridez espiritual fortalece el alma. Cada vez que eliges orar sin sentir nada, amar sin recibir gratitud, perdonar sin consuelo emocional, estás entrenando tu corazón para la santidad. Estás dejando que el Espíritu Santo purifique tu amor, liberándote de la dependencia de las emociones y enseñándote a amar a Dios y al prójimo por ellos mismos, no por lo que nos ofrecen. Es normal sentirse desanimado durante estos tiempos de sequedad. Puede parecer injusto que nuestro esfuerzo no produzca consuelo ni alegría inmediata. Sin embargo, debemos recordar que la verdadera medida de la vida espiritual
no está en la intensidad de los sentimientos, sino en la fidelidad a Dios y en los frutos visibles de nuestra vida. Los santos pasaron por estas pruebas, perseveraron en la oración, en la obediencia y en el amor, aunque no sintieran nada en absoluto. La sequedad espiritual también nos enseña a confiar en la gracia de Dios y en su plan para nosotros. Nos recuerda que no somos autosuficientes y que necesitamos depender completamente de Él. Cuando abrazamos nuestra debilidad y continuamos fieles, experimentamos la paradoja cristiana. En nuestra debilidad Dios muestra su fuerza. En nuestra aridez Él derrama su amor. En nuestra oscuridad su luz brilla más intensamente. Además, la falta de consolación nos hace más sensibles al sufrimiento de los demás. Cuando nuestra vida interior se vuelve un desierto, aprendemos a no depender de la gratificación emocional y a mirar fuera de nosotros mismos. La compasión verdadera, la que nace del Espíritu Santo, no es sentimentalismo, es un amor fuerte y exigente, que busca el bien del otro incluso cuando es difícil o incómodo. Por ejemplo, puede que tengas un familiar que constantemente te desafía con su egoísmo o su comportamiento difícil. En momentos de sequedad espiritual, tu paciencia y tu disposición a actuar con amor, sin esperar nada a cambio, son signos de la obra del Espíritu Santo. Cada pequeño gesto de bondad, cada sacrificio silencioso, es una manifestación de su gracia en tu vida, incluso si no lo sientes ni lo reconoces inmediatamente. El Espíritu Santo también nos enseña a aceptar nuestras debilidades y fracasos sin desesperación ni autodesprecio. La aceptación de nuestra limitación es un signo de madurez espiritual. Cuando comprendemos que nuestras debilidades son el terreno donde Dios puede obrar con más poder, nuestra confianza en Él crece. Aprendemos a levantarnos después de cada caída, a confiar en su misericordia y a perseverar en la lucha por la santidad. Este proceso no es fácil, requiere humildad, paciencia y fe profunda. Pero cada vez que eliges confiar en Dios, seguir orando y actuar con amor a pesar de las dificultades, estás cooperando con el Espíritu Santo. Su acción no siempre se ve con claridad, pero siempre produce frutos duraderos, paz interior, fortaleza, compasión y amor verdadero. Por eso, aunque los momentos de sequedad espiritual parezcan vacíos o inútiles, son momentos de crecimiento silencioso y profundo. El Espíritu Santo está moldeando tu carácter, purificando tu corazón y preparándote para amar de manera desinteresada. Cada desafío, cada prueba y cada tiempo de aridez es una oportunidad para profundizar en tu relación con Dios y para reconocer su presencia en todo lo que haces. En la siguiente parte, exploraremos cómo estas señales del Espíritu Santo se reflejan en la vida diaria, en nuestras acciones concretas y cómo podemos discernir su obra a través de los frutos de amor, compasión y perseverancia, incluso en lo ordinario y silencioso de cada día. En nuestra vida cotidiana, el Espíritu Santo actúa de maneras que a veces pasan desapercibidas, pero que son fundamentales para nuestra santificación. No siempre se manifiesta en milagros visibles o en momentos extraordinarios. Muchas veces lo hace a través de actos de amor silenciosos, decisiones difíciles y gestos de servicio que no reciben reconocimiento. Cada vez que elegimos perdonar a quien nos ha ofendido, ayudar al necesitado o actuar con paciencia en medio del conflicto, el Espíritu Santo se está moviendo en nosotros. El amor verdadero, el amor ágape, que trasciende los sentimientos y las circunstancias, es quizás la señal más clara de su presencia. Este amor nos permite dar sin esperar nada a cambio, permanecer fieles cuando todo nos invita a rendirnos y perdonar incluso cuando la herida sigue abierta. Cada acto de este amor, aunque parezca pequeño, es un milagro cotidiano que refleja la obra de Dios en el alma humana. También debemos reconocer la acción del Espíritu Santo en nuestra capacidad de servir con compasión auténtica. La verdadera compasión no es solo simpatía, es una decisión de amar al prójimo con el corazón de Cristo.
incluso cuando esto implica sacrificio o incomodidad. Cuando ayudamos al necesitado, defendemos al débil o acompañamos al enfermo, no estamos actuando únicamente por bondad humana, sino porque el Espíritu Santo nos inspira y guía en esos actos de caridad. El matrimonio y la familia son lugares privilegiados donde se manifiesta la obra del Espíritu Santo. Allí enfrentamos desafíos constantes, conflictos y debilidades personales, pero también oportunidades únicas para crecer en amor y santidad. Amar a nuestra pareja y a nuestros hijos, perdonar las faltas, soportar las dificultades y vivir juntos con paciencia y respeto. Es una escuela diaria donde la gracia del Espíritu Santo transforma corazones. Cada gesto de entrega, cada palabra de comprensión, cada sacrificio silencioso es testimonio de su acción viva y constante. Además, el Espíritu Santo nos enseña a aceptar nuestra propia debilidad, reconocer nuestras limitaciones y fracasos sin desesperación ni autocompasión nos permite depender de la gracia de Dios. Cuando comprendemos que nuestra fragilidad es el terreno donde Dios obra con mayor poder, nuestra confianza en Él crece y aprendemos a perseverar en la lucha por la santidad. Cada caída y cada levantada, cada error y cada intento de enmendarlo son oportunidades para que el Espíritu Santo nos moldee y nos acerque más a Cristo. En esta acción constante del Espíritu Santo también descubrimos que la oración es nuestra fuerza más poderosa. Aunque no siempre sentimos consolación, aunque la oración a veces parezca árida o difícil, la fidelidad perseverante es una señal de su trabajo en nuestra vida. Cada instante que dedicamos a comunicarnos con Dios, incluso en silencio o sin emoción, es un acto de colaboración con su obra de santificación. La perseverancia en la oración nos conecta con la fuente de gracia y nos permite crecer en virtudes y en amor verdadero. Al final, todas estas señales, el reconocimiento del pecado, el deseo de oración, la compasión, la aceptación de la debilidad y el amor ágape se entrelazan para formar un corazón transformado. Un corazón donde la gracia del Espíritu Santo produce frutos visibles en nuestras acciones y en nuestra manera de vivir. Cada acto de bondad, cada gesto de paciencia, cada decisión de perdonar y amar, aunque parezca insignificante, es un reflejo de la obra divina en nosotros. Queridos hermanos y hermanas, los invito a abrir los ojos de su alma y a mirar cada momento de su vida con la conciencia de que el Espíritu Santo está presente. No busquen fuegos artificiales ni emociones espectaculares. Busquen los frutos concretos en su vida: amor, paciencia, compasión, humildad y fidelidad. Allí encontrarán su presencia, actuando silenciosa pero poderosamente. Al concluir este camino de reflexión, recuerden siempre que la acción del Espíritu Santo no depende de nuestras capacidades ni de nuestros méritos. Su gracia nos precede y nos acompaña en cada paso. Permitan que Él guíe sus corazones, transforme sus vidas y los conduzca a un amor más profundo, a una fe más firme y a una esperanza que nunca se apaga. Confíen en Él, perseveren en la oración, amen sin medida y sirvan con alegría. Que cada día sea una oportunidad para descubrir la obra del Espíritu Santo en lo ordinario, en lo silencioso, en lo cotidiano. Que cada gesto de amor, cada acto de servicio, cada momento de fidelidad a Dios se convierta en testimonio de su presencia. Y que al final de cada jornada puedan mirar su corazón y decir: